Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Como cada lunes nos encontramos en Noticias Paraguay para poner bajo la lupa temas de interés, por supuesto. Con Estela Ruiz Díaz, con Alfredo Boisa, con Andrés Riquelme y con invitados y protagonistas. Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a la audiencia. Alfredo Boisa, ¿cómo está? Buenas noches. Comandante, buenas noches. Qué elegante lo veo. Y cumplimos un año, doctor. Al año podemos usar corbata. Hola, Riquelme, ¿cómo anda? ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. Mi respeto a los televidentes, al invitado. El exdirector de aduanas, Nelson Valiente, con nosotros esta noche. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un placer estar aquí, acudir ante tu invitación. Un saludo para Alfredo, para Estela y para Andrés. Bueno, recién hablábamos, creo que a punto o por ahí cerca de convertirse en uno de los directores de aduanas que más tiempo estuvo en la función. Y creo que los que más tiempo estuvimos fuimos Margarita y yo, Margarita Díaz Vivar y yo. Ambos no pudimos completar todo el periodo presidencial. Margarita asumió a los 3 meses, por ahí. Y usted se va faltando 3 meses más o menos. 3 meses antes, ¿verdad? Así mismo. Bueno, ¿y cómo fue la salida? ¿Alguien le llamó y le dijo muchas gracias, Nelson? ¿O no le dijo absolutamente? Porque a Medina no le dieron ni las gracias, ¿eh? Sí. ¿A usted tampoco? No, yo tenía un trato muy especial con el ministro López Moreira. Con él trabajé todo este tiempo, desde el primer día, desde el día 0 hasta el último día que estuve. Viendo la complicación que se estaba generando en este ambiente un poco turbulento generado por la situación del frigorífico de Concepción, yo había hablado ya con López Moreira un día antes, el jueves. Y le dije al ministro que veía un ambiente muy enrarecido, muy tenso, y veía que el presidente de la República estaba más o menos compelido a tomar decisiones fuertes y que ponía ya mi cargo a disposición, porque entendía yo que había un objetivo supremo aquí a garantizar, demasiado importante, demasiado relevante, que es la marca país, la imagen del país en el exterior, la credibilidad ganada por el rubro carne al conquistar tantos importantes mercados, y eso ameritaba que el presidente tome todas las medidas, por más dolorosas que sean, ¿verdad? Y como había una presión interna bastante fuerte también, entonces para alivianarle a lo mejor la pesada carga, yo le manifesté al ministro: mira, no te preocupes de mí, yo pongo a disposición el cargo, por favor comunicarle esto al presidente, porque aquí el país es lo más importante, ¿verdad? Alguien dijo que, sin embargo, hubo algunas cuestiones como, por ejemplo, que no se facilitaban los nombres de los funcionarios y que desde la misma Fiscalía se estuvo haciendo alguna especie de queja al Ejecutivo porque Valiente no estaba dispuesto a colaborar. Entre tantas cosas que se dijeron. Falso de toda falsedad. Yo desde el día 0 me puse a disposición en la Fiscala. Y tengo sentado en mi celular los mensajes que intercambiaba con la Fiscala. Y en todo momento le decía qué necesitabas. Hubieron efectivamente ciertos problemitas en cuanto a que ciertos requerimientos de la Fiscala eran proveídos de manera incorrecta o incompleta por parte de los funcionarios. Pero ante la queja que me manifestaba la Fiscala, yo enseguida le llamaba al orden a la gente y le exigía que rectifique o que complete la información o los datos requeridos por la Fiscala de manera inmediata. En todo momento nos pusimos a su disposición como soldaditos ante la Fiscala para cumplir a rajatabla cualquier requerimiento que necesitaba, porque era importante que desde el punto de vista de las responsabilidades penales la Fiscalía haga un buen trabajo. Nelson Valiente, sé que los compañeros tienen preguntas también, evidentemente, ¿verdad? Pero ¿dónde es lo que se falló o cuál es la función de aduanas? O sea, uno sabe de una u otra manera lo que tiene que hacer aduana en cada cruce o en cada puesto. En este caso específico, que tiene relación con esta carga. Pasa pues Pedro Juan Caballero, dicen que pasó Salto del Guairá y dicen que pasó Ciudad del Este también. Y después pasaron varios puestos ya en territorio paraguayo. ¿Qué dejó de hacer la aduana? Bueno, la importación de frigorífico de Concepción de carne empezó en este año 2018. Sí. Seguramente motivado por una conveniencia económica, por el bajo precio que tenía la carne en Brasil con respecto a la paraguaya. Creo que estaba en el orden del 30% más barato era la carne en Brasil. Entonces
se inicia la importación de carne en este año 2018. Y los puntos de entrada al país eran las aduanas o las ciudades de Saltos de Guairá, Ciudad del Este, el Puente de la Amistad, y también hubieron operaciones que se procesaron a través de la aduana de Pedro Juan Caballero. Las operaciones o los despachos problemáticos o con irregularidades se centraron en la aduana de Pedro Juan Caballero, en el sentido de que los despachos de importación carecían o no contaban como un antecedente documental que era exigible para la importación de carne de la certificación sanitaria que debía expedir de manera previa Cenaxa. Cenaxa. ¿Y cuál es el documento que dicen que también tenía que expedir Industria y Comercio y que nunca expidió? Esa es la licencia previa del MIC. Esa es otra historia, ¿verdad? En el sentido de que acaecido este problema, bueno, el MIC parece que se acuerda que había un decreto allá por el año 2016 donde se exigía para la importación de carne... ¿2016 o 2006? 2006, perdón, 2006, que había un decreto que había sido emitido en aquella época de manera temporal como consecuencia de los problemas de aftosa del Brasil. Bueno, y surgido este problema, bueno, el MIC se recuerda como por arte de magia la existencia de aquel decreto, ¿verdad? Y conforme al esquema operativo para que la aduana entre a exigir de manera firme licencias, permisos o autorizaciones a los importadores, dependiendo del rubro, siempre el organismo competente que hace la exigencia de un permiso o una licencia debe comunicarlo formalmente a la aduana, invocando la disposición legal o el decreto o la normativa que sustenta la exigencia de ese permiso. Es así que con este problemón que surgió con Frigorífico Concepción, el MIC le comunica a la aduana por nota del 17 de abril de este año que está vigente ese decreto del 2006, por lo cual se debe exigir para la importación de carne también la licencia de importación del MIC, que debe ser expedido por el MIC. Eso tomamos conocimiento, tomamos nota, recibimos y le providenciamos al día siguiente, en fecha 18 de abril, a todas las aduanas del país que estaban en vigencia, la comunicación recibida del MIC, que a partir de ese momento debían empezar a exigirse también, aparte de la certificación de Cenaxa, también la licencia previa del MIC. Y al día siguiente, 19 de abril del 2018, eso se operativizó en el sistema Sofía, en el sentido de que al ingresarse la partida arancelaria correspondiente a carne, el sistema ya lanzaba la alerta también de manera electrónica de que se requería la licencia del MIC. ¿Y lo del Frigorífico Concepción cuándo ocurrió? ¿El 24? No, las importaciones de Frigorífico Concepción... No, pero el cargamento que 3 de mayo. No, creo que fue el 24 de abril, fines de abril. Fines de abril. Fines de abril fue. Entonces, pero ahí llama la atención, porque ya se trajeron hasta ese momento cuántas toneladas de carne. Y no se le exigió el documento del MIC. Tampoco no se exigió. ¿Verdad? Pero el 18 usted dice que empiezan a reiterar la necesidad de ese documento. El 18 de abril, el 19 de abril se operativizó ya en el sistema Sofía, sí, que a partir de ese momento el sistema ya lanzaba la alerta también de que se requería la licencia del MIC. Y eso, para que el permiso, las licencias sean, que el escenario ideal, que sean procesados a través de la ventanilla única de importación, que es el ambiente más seguro de emisión de permisos. ¿Por qué? Porque tanto la ventanilla única de importación como el sistema Sofía están interconectados y hace que cuando se presenta la declaración en el sistema Sofía e ingresarse la partida arancelaria, el sistema Sofía ya lanza la alerta de que esa partida arancelaria o ese producto requiere un permiso de importación y bloquea automáticamente toda posibilidad de que se pueda proseguir con las etapas siguientes del despacho. Hasta tanto que en la ventanilla única de importación, donde funcionan todas las instituciones que emiten permanentemente permisos, licencias, autorizaciones, ahí se emita el permiso correspondiente. Emitido el permiso a través de la ventanilla única y dada que están interconectados ambos sistemas, el permiso emitido se vincula con la declaración y ahí automáticamente el sistema Sofía levanta el desbloqueo y permite las etapas subsecuentes del despacho. O sea que esto no hubiese pasado si es que Cenaxa no operaba de una manera cuasi primitiva con papel en la emisión de su certificado.
y se operaba a través de la ventanilla única de importación, que es un ambiente mucho más seguro y otorga un altísimo grado de certeza y seguridad de que el sistema, dada la interconexión que existe entre ambos sistemas, era imposible proseguir con las etapas siguientes del despacho hasta tanto a través de la ventanilla única no esté emitido debidamente, emitido de manera electrónica el permiso. ¿Y Cenaxa por qué no actúa como dice usted? Yo también tengo derecho a dudar a partir de ahí. Mira, nosotros desarrollamos desde la aduana los sistemas, estamos todos preparados, tenemos los sistemas, las formas, los procedimientos, las herramientas tecnológicas para operar como un país del primer mundo. Pero estas situaciones, con Cenaxa, por ejemplo, emitiendo permisos en papel con un altísimo riesgo de adulteración o falsificación de estos documentos tan importantes, seguimos operando en ciertos aspectos del comercio exterior todavía de una manera casi primitiva o como picapiedra. ¿Y cómo es que Cenaxa es una especie de institución modelo con todo este tema de la marca país de la carne? O sea, ahora con este caso nos estamos enterando que funciona, como usted dice, con un sistema cuasi primitivo. ¿Cómo es que Cenaxa llega a tener entonces este nivel o es un... Mío, de propósito, yo digo, ya, con todo lo que ocurre yo ya dudo. Hasta pienso que puede ser de propósito para que no exista un control. Porque a veces la gente se siente cómoda, la gente a veces tiene mucha resistencia al cambio, a veces somos muy conservadores, muy tradicionalistas y tenemos miedo de pasar al campo tecnológico. Y no sé, seguramente se sienten muy seguros trabajando en papel o firmando en papel con puño y letra. ¿Por qué? Porque a través de la ventanilla única, ¿cómo sucede en estos casos? El operador que necesita un permiso se tiene que ir, en este caso a Cenaxa, tiene que irse a la oficina, presenta su solicitud, le sale el permiso. Antes de que le entreguen el permiso, tiene que ir al banco otra vez para pagar la tasa de esa institución que emite el permiso. Y ahí recién le dan el permiso, con la tasa pagada en los bancos. Operando de una manera eficiente, lo cual permite la ventanilla única de importación, se hace una copia digital de los documentos, se mete en mesa de entrada a través de la ventanilla única. Cuando interviene la institución, también hay un cobro electrónico de tasas vía bancaria, vía bancos que están adheridos también a la ventanilla, sin necesidad alguna que el operador ni se vaya a la oficina de Cenaxa o de otra institución que emite el permiso, sin necesidad que se vaya a los bancos a pagar la tasa. Y de ser posible, el escenario ideal y óptimo es que esos permisos sean emitidos con firma digital. Hoy la aduana tiene implementado la figura del despacho digital y es uno de los pocos países del mundo que la tiene implementado. Lo tiene implementado solamente Estados Unidos, Canadá, México. Y Paraguay es el cuarto país que tiene implementado la figura del despacho digital. Ahora todas las personas, importadores, despachantes y funcionarios de aduanas que intervienen en todo el proceso del despacho, firman digitalmente con sus respectivos tokens, lo cual otorga una altísima seguridad de que esa firma no es falsificada y es genuina. Señor Valiente, ¿qué entonces a su criterio pasó con los funcionarios de aduanas? Porque el cargamento ingresa con el aval de sus funcionarios, de hecho están sumariados, imputados. Sí. O sea, mucha tecnología, pero eso tampoco evita la probable corrupción. Sí, lo que pasa es que ese no procesamiento de la operación a través de un ambiente electrónico como la ventanilla hace que se sustente la operativa en papel y en una manera discrecional en el factor humano. Ahí dejamos el poder de decisión al arbitrio de la persona que tiene que recibir el papel y tomar a su libre albedrío la decisión que más le parezca. Evidentemente aquí hubo negligencia del personal aduanero, sobre todo de aquel personal, porque en un proceso de despacho de importación, el proceso de despacho de importación es un proceso operativo consistente de varias etapas secuenciales. Y la etapa primaria y la etapa básica es justamente el área de registro donde el despachante presenta todas las documentaciones que son exigibles por la normativa legal aplicable. En este caso de importación de carne, bueno, debía presentar obviamente la declaración, el despacho y adjunto el permiso de Cenaxa y la licencia previa del MIC. Y el funcionario del registro tiene por misión, la única obligación que tiene, su única función es controlar
mediante un checklist, puede hacer ahí a mano. Tiene. Ah, no, este no tiene. Y en el caso que no tenga una documentación exigible, dependiendo del rubro, él tiene que devolver la documentación al despachante. Mira, tu documentación está incompleta, completada, falta esto, y cuando tengas completa, volver a traer y presentar. En el caso que después de su checklist haga que resulte que todas las documentaciones fueron procesadas, interviene positivamente en el despacho en el sistema Sofía y ahí prosigue las otras etapas. ¿Qué responsabilidad tiene el despachante en este caso? Y el despachante tiene también una responsabilidad porque él asume que presentó el permiso del SENACSA, cosa que en la realidad no sucedió, ¿verdad? Y por eso también es que... asume? Y que es obligación del despachante. Sí. Hay una obligación tanto del importador como del despachante cumplir íntegramente con las exigencias documentales aplicables a cada uno de los regímenes aduaneros. En este caso no pasó. Y en este caso no pasó. Pero pues la despachante, ¿por qué? Despachante, la digo porque parece que es una mujer. Es una mujer, Digo, por eso porque- hay imputados funcionarios de aduana y está también la despachante. Pero está ¿por qué como la imputada. despachante dice de que ella presentó? Si el mismo abogado del frigorífico Concepción, Pedro Velar, reconoce que Admite. ellos no presentaron en su totalidad. Y no solo el abogado. Ayer, Jair de Lima el propietario del frigorífico Concepción, nos dice, es cierto, y asumo que no presentamos, y creo que eso tiene que ser objeto de algún tipo de multa o sanción. Pero niegan tanto el abogado como el propietario frigorífico que se trate de contrabando, Nelson. Ya, lo que pasa es que hay aquí también dos grupos de despacho. En total hay 4.000 toneladas en falta. Es decir, un grupito equivalente aproximadamente a 1.100 toneladas que cuentan con certificados con altos indicios de falsificación o adulteración, o que fueron duplicados, ¿verdad? Que ellos niegan también, dicen que ellos categóricamente no presentaron documento alguno. Y es más, les digo que el abogado Velar dice que él cree que para tratar de justificar el funcionario de aduana metió cualquier documento, escaneó cualquier documento, pero eso ya la justicia tendrá que decidir. Hay una- Digo nomás argumento contra argumento. Ahora, una de las vertientes de la denuncia que hay en la Fiscalía, la carpeta fiscal abierta, es falsificación de instrumentos públicos, donde el frigorífico deberá defenderse, ¿verdad? Porque usted nos dio detalles. 3.500 toneladas presentaron permiso Hay un de primer SENACSA. grupo de despacho, bueno, en total importó 7.000 frigorífico y algo. 7.300 toneladas, de las cuales el primer grupo, 3.300 toneladas, están debidamente respaldados con los certificados de SENACSA genuinamente emitidos. Todavía no se exigía lo del MIC en ese momento. Todavía no se exigían No, porque nunca claro. la aduana recibió la comunicación Exacto. por parte del MIC. Un segundo grupo de despachos equivalente a 1.100 toneladas, donde los certificados obrantes en el despacho, como un antecedente documental, se evidencia que tienen altos indicios de falsificación. Y un último grupo de Que no- aproximadamente 2.900 toneladas, casi todos concentrados en la aduana de Pedro Juan, que nos cuentan luego ya directamente con la certificación de SENACSA. Señor Valiente, en este escándalo que tiene tantos actores, finalmente, pese a su cercanía y hasta diría el apoyo con el señor López Moreira, tan influyente en este gobierno, termina siendo usted destituido. ¿A qué atribuye eso? Bueno, un rol un poco ingrato de una máxima autoridad de una institución es obviamente la responsabilidad inherente de un cargo. Justamente lo conversamos la otra vez en la radio, ¿verdad? Tener el cargo de máxima autoridad institucional conlleva ese rol el rol inherente de la responsabilidad política por los errores, las irregularidades, las deficiencias cometidas por el personal. Pero usted habló también de luchas entre grupos empresariales. Bueno, esto yo lo digo así por esto, ¿verdad? Nuestro comercio exterior es muy particular, es muy sui generis. A lo mejor la gente en un razonamiento lógico hace el siguiente razonamiento. Seguramente la mercadería que está en China o en Europa, que va a venir al Paraguay, está esperando ahí que se gestione y se emita el permiso o la licencia de importación. Y una vez que se emite, ahí recién sale el barco hacia Paraguay. En la realidad no es así. Bien. En la realidad, la carga está viniendo, está en tránsito hacia Paraguay, y en ese interín se están gestionando los permisos, las licencias. Inclusive llega la carga y con la carga llegan los documentos vinculados con la mercadería
que hará necesario que con esos documentos se presenten a las instituciones oficiales Para conseguir. solicitando el permiso. O sea, la mercadería ya llega al Paraguay y ahí se gestionan los permisos, a veces, ¿verdad? Y por eso el escenario más lógico, más natural, más normal y hasta con un 100% de probabilidad es que el permiso, la licencia, la certificación, la licencia siempre sea emitido en todos los casos. Yo en estos 5 años de gestión no me encontré con ninguna mercadería que finalmente no haya sido emitido el permiso, la licencia, la certificación, de cómo se llame. Excepto este caso extremadamente extraordinario que se escapó de la regla. Esta carga de frigorífico Concepción que finalmente no se emitió el certificado de Senaxa. No, Inclusive, pero en este caso, director, nomás para tener en cuenta, es alimento. O sea, no Sí, estamos es más hablando de sensible. ropa, lápices, Sí. cuadernos. Es diferente, es distinto. Es diferente. Tiene que Claro, ver con pero la... O sea, el director también se refiere a casos anteriores de exportación de carne de cualquier frigorífico. claro, es lo que digo. De Frigorífico Senaxa. Concepción empezó a importar carne. Fluían los permisos de Senaxa normalmente para la primera tanda de este año. Después, creo yo, y con un alto grado de certeza, de que surge una preocupación, una tensión en los grupos fácticos de poder del rubro carne que le empiezan a reclamar a Senaxa, a la pucha, paran por el carro. Se está descontrolando la importación, estás emitiendo los permisos, qué sé yo, la explicación puede ser, está bajando los precios, no está perjudicando el negocio, paran por el carro, y bueno, esa presión generada por los grupos fácticos de poder y por la lucha de poderes, habrá un poco hecho hacer que Senaxa empiece a regular los permisos y ya no directamente en la última etapa ya no concederlos, ¿verdad? Claro, vale la pena repasar algunas cuestiones en base a lo que se dijo. Y lo dijo gente con propiedad y con conocimiento. La denuncia que hace Gustavo Leite, y nosotros ya el jueves teníamos más o menos la película clara de lo que iba a pasar con Marco Medina, porque Leite apunta a que él, ministro de Agricultura, se reúne con Luis Villasanti, presidente de la Asociación Rural del Paraguay, con Yair, con el propietario del frigorífico de Concepción, que invitaron también a Idoyaga, que es de Senaxa, para hablar en cuatro paredes, dice Leite, y resolver la importación, o sea, alentar la importación, que no está prohibida, alentar la importación desde el Brasil, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Bueno, pero también denuncia primero Velar y después Yair, que el propio Villasanti se va y le dice, no traigas más carne de esta manera del Brasil, porque le molesta a los miembros del gremio. O sea, para entender lo que está diciendo, evidentemente, y después ya recuerda a Industria y Comercio que hay una licencia necesaria que está firmada en el 2006 y que hay que reiterar de que sí o sí hay que poner en vigencia. O sea, hay factores que llaman la atención. Yair cuenta que el propio frigorífico Guaraní, que es de Petengil, también importó carne y usted tendrá la posibilidad de decir que sí o no en esas condiciones. Ahora, no sé si presentó todos los documentos o no, pero lo que decía Yair es que documentos de Industria y Comercio no presentó nadie. Así mismo. Y la pregunta, insisto con esto, lo que trajo Frigorífico Concepción, por su experiencia, por su oficio, por lo que usted conoce, porque estuvo ahí hasta la semana pasada, ¿se puede catalogar como contrabando? Bueno, se hizo la denuncia interna en sede administrativa, que es la Dirección Nacional de Aduanas, se hizo una denuncia por contrabando. Eso seguramente se definirá en el sumario administrativo incubado en la administración, en la institución. ¿Qué es lo que se invoca al hacer la denuncia por contrabando? Es la disposición legal que tipifica el contrabando cuando se ingresa al país mercaderías sin cumplirse íntegramente y estrictamente todos los requisitos documentales, todos los requisitos exigidos en la normativa legal aplicable. Independientemente que la introducción esté respaldada con un despacho de importación y con el pago de tributos correspondientes. En este caso, no se cumplió íntegramente con todos los requisitos exigidos en la normativa legal en cuanto a que la carga importada debía contar previamente con el certificado de Senaxa. A su criterio, Leite también tiene que ser destituido por conformar, diríamos, esta cadena de responsabilidades que hay con el tema de Frigorífico Concepción. Yo no querría entrar en ese campo. Yo tuve mis conflictos con Leite toda mi vida,
Pero esto ya está, ya salí ¿Qué, de qué, la... y ahora que no está, ¿qué conflicto que tuvo con Leite toda Sí, su vida? varios. De un comienzo me buscó la vuelta, desde el día 1. ¿Por qué? Y no sé. Pero ya está, yo ya abandoné el gabinete de Poder Ejecutivo y a otra cosa mariposa, ya volveré a mi segunda casa, que es el Banco Central, y Ahora, prefiero olvidar un negro personaje de la historia que me tocó convivir. Un negro personaje de la historia. sí. Gustavo Leite. Sí. ¿Por qué le No vale- apoya no- tanto el presidente de no la vale la República pena. en este conflicto entonces? Y no sé, eso me dio un poco de lástima, ¿verdad? Que en esta última etapa confío mucho, porque es algo como dijo, escuché decirle a Pedro Velar, cizañero, mete intrigas toda la obra, y me da pena que el presidente de la República haya confiado tanto en esta persona. director, volviendo al tema de los permisos, ¿puede ser que Senaxa le haya dado esa autorización a otro frigorífico en el tiempo que no le daba a Concepción? A un frigorífico paraguayo. Mira, por acá ejemplo. había 3, 4 importadores que estaban importando regularmente carne, Con el permiso de Senaxa. con permiso de Senaxa. O sea, solamente Los únicos a que estaban en Concepción no falta, le estaban dando. los únicos que estaban en falta eran los de frigorífico Concepción, que no pudieron contar con los certificados expedidos por Senaxa en tiempo y forma. Los otros frigoríficos no tuvieron problema en ese sentido. Entonces, concluyendo su visión o su perspectiva, es un problema Lo que pasa del negocio. es que el volumen importado por frigorífico Concepción era extraordinario, muy superior A cualquier otro. a cualquier otro. Los otros están importando en volúmenes mucho más razonables, mucho más aceptables, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que con el director de aduanas no podemos hablar de muchas cosas Claro. que pasan ya o superan lo que es aduana. ya. Porque El está el terreno, tema de claro. la cantidad de carne que se trae. Jair dice, queremos dar un mejor precio a la gente que nos compra en Paraguay. Mucha gente dice, ¿será cierto o no será cierto? Es difícil probar, no sé si se puede probar o no se puede probar. Y aumenta la cantidad porque el precio del Brasil con relación al precio de Paraguay marca cierta diferencia. Entonces, mucha gente dice que probablemente se trajo la carne para reexportar como carne paraguaya. También, pero eso ya no sé si pasa por usted o pasaba por usted. Eso no Categóricamente. pasa por mí. Eso, Senaxa y el Ministerio de Agricultura deben velar porque esa disposición sea estrictamente cumplida, en el sentido de que esa carne importada no vaya a un local de un frigorífico que esté destinado exclusivamente para exportación, ¿verdad? Director, ahora que usted está afuera, hace rato contó que trabajaba muy de cerca con López Moreira. Sí. ¿Y qué le refirió él con respecto a Leite y su relación con el presidente de la República? Me imagino que usted le habrá dicho qué le pasa a este en algún momento. Y él, con su cercanía con el presidente, le habrá podido responder. No perdíamos nuestro tiempo en hablar de él. Hablábamos de trabajo, de otras cosas más importantes. Pero ¿cómo está visto con los demás directores de entes importantes Leite? Y no sé, no sé. Sí, es una persona muy especial. Gracias a Dios somos muy diferentes uno de otro. Yo tengo mi personalidad propia, él la suya. Yo varias veces confronté públicamente con él. Es una persona que le cuesta, pero una enormidad trabajar en equipo. Pero una enormidad. Porque hay códigos cuando uno trabaja en equipo, pero de manera efectiva y eficiente. Como que si hay problemas, vamos a tratar de solucionarlo entre 4 paredes, nos reunimos como en el camerino, en el vestuario, nos reunimos todos los jugadores, ahí nos decimos todos los problemas, todos nuestros errores que tuvimos en el partido, pero se queda. Y él, no sé, se vuelve loco al ver, parece un micrófono y sale de sí, ¿verdad? Y empieza a... Pero él es así, ¿verdad? Pero dentro de lo que fue el trabajo dentro del gabinete, bueno, siempre traté de respetar su forma de ser, por más que no concordaba con ellos, ¿verdad? Y así nos llevamos. Muy valiente, ¿cómo deja la aduana después de estos 4 años? Casi 5. Casi 5 de gestión, durante los cuales hubo muchas denuncias de corrupción, ¿sabe? Esa serie de publicaciones sobre los magos de la aduana. Y protección del director a estos magos de aduanas, ¿verdad? ¿Cómo ve usted la situación de esa institución al salir?
En lo que hace a la gestión institucional, hoy día se está dejando una institución ordenada y muy avanzada con respecto al estado calamitoso que habíamos recibido en aquel agosto del 2013. Si bien dentro de lo que era una función muy tradicional de una aduana, que era meramente de ser un ente recaudador de impuestos, hoy día, ante los nuevos paradigmas del comercio exterior, donde se está dejando de lado hoy la función de recaudación de las aduanas y se está poniendo en mayor relevancia, mayor importancia que las aduanas sean los principales agentes facilitadores del comercio exterior, porque facilitando el comercio exterior, un país puede aumentar su desarrollo económico-social, el nivel de competitividad de su economía, de su sector productivo, de su sector comercial, industrial, y siendo más competitivo a través de la facilitación del comercio. Es una forma también de combatir la inflación, combatir la pobreza. ¿Por qué? Porque facilitando los procesos aduaneros, facilitando las operaciones, podemos viabilizar que los productos puedan llegar a destino en el menor tiempo posible y al menor costo posible. De tal manera que los consumidores, todos nosotros, podamos ser beneficiados con un producto que vayamos a comprar en las tiendas o del supermercado a menor costo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este tema de los permisos, por ejemplo, hay permisos que tardan 15 días en salir por la burocracia estatal, porque es así, porque en ese rubro en particular hay que proteger la industria nacional. Por X motivos, a veces los permisos salen en 15 días. Y ese producto que ya está en la aduana, que ya está en un puerto, tiene que pagar un sobrecosto de 15 días de tasas portuarias hasta que salga el permiso o la licencia o la autorización para hacerse la importación. Y bueno, ese tipo de sobrecostos es lo que hay que ir trabajando y tratando de ir eliminando a fin de que ese producto llegue a destino, góndola, supermercado, tiendas, al menor costo posible. Y también un nuevo paradigma que se está instalando en el mundo. De hecho, hoy la principal preocupación de los principales países del mundo, el G20, es el terrorismo. Y está visto que el circuito del comercio exterior es una de las vías donde se puede cometer delitos transnacionales como el tráfico de armas, tráfico de drogas, que permiten la realización de actos terroristas directamente o indirectamente, como la evasión tributaria, el contrabando, el narcotráfico, la piratería. Estos tipos de delitos pueden generar dinero ilegal que puedan financiar a organizaciones terroristas. Y es por eso también que los organismos internacionales como la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, la OMC, la Organización Mundial del Comercio, van exigiendo también que las aduanas instalen en el circuito financiero, en el proceso operativo, un aseguramiento de la cadena logística para hacer que este circuito físico por donde circulan las mercaderías dentro del comercio exterior esté lo más aséptico posible, de tal manera que esa carga regular ilícita no se vea contaminada con mercadería irregular e ilícita que puedan ser utilizadas para fines delictivos. Y en ese sentido, en todo este tiempo, y apretando a full lo que es la tecnología, teníamos un sistema Sofía que yo considero personalmente como el mejor sistema informático del país. Teníamos un sistema informático de Sofía sumamente subutilizado y empezamos a apretar el torniquete en el sistema Sofía y a basamentar una fuerte automatización de los regímenes aduaneros, de los distintos procesos operativos, y porque eso ayuda a la formalización del comercio exterior. Y puedo estar horas y horas durante una semana explicando todo lo que hicimos en esa materia, porque el servicio aduanero es un servicio público de alcance nacional que se basa también en mejores prácticas internacionales, en recomendaciones internacionales emitidas por organismos internacionales. Es por eso que hay, por ejemplo, un nomenclador, un sistema armonizado donde cada tipo de mercadería tiene su correspondiente partida arancelaria y esa clasificación es a nivel universal. O hay normas internacionales en materia de valoración de aduanera. Señor, ¿cómo valorar cada mercadería? Ser aduanero es sinónimo de ser millonario.
¿Usted le denunció a algún funcionario que usted vio que tuvo un enriquecimiento ilícito que no se compadecía con su salario de 5 o 6 millones de guaraníes? O sea, hay nombres, apellidos que salen todos los días en los diarios. Sigue siendo aduana la mina de oro donde algunos prefieren ser titular de aduanas que ministro de Industria, por ejemplo, en Paraguay. Y hay instaladas investigaciones de ese tipo donde la aduana está prestando la total colaboración a los órganos jurisdiccionales que tienen el poder de hacer una investigación de manera efectiva con respecto a cuestiones de ¿Usted llegó a destituirle a alguien y decir, bueno, ya, Checueraima, ya demasiado ladrón sos? Y ¿no? parto de la base del principio constitucional del principio de inocencia, ¿verdad? Hasta que una persona no sea condenada o no sea demostrada en juicio su culpabilidad, yo prefiero actuar con prudencia y obviamente me sucedió un caso, por ejemplo, que le cambié a una persona por X motivo y esta persona le demanda a la institución y a mí como persona. Demanda por daño y perjuicio a la Dirección Nacional de Aduanas y a Nelson Valiente. 2 demandas hizo. ¿Y por qué? Porque se le destituyó sin sumario previo. Y esa demanda pude después solucionar, obviamente, con los argumentos jurídicos correspondientes, ¿verdad? Por eso es muy vidriosa la función pública, destituir por destituir, nomás sin ningún tipo de motivo. Siempre hay que tratar de que haya un fundamento sólido y fuerte. En esta cuestión de las investigaciones por enriquecimiento ilícito hay que dejar que los organismos jurisdiccionales que tienen el poder de acceder a los datos oficiales de bienes patrimoniales, porque la aduana no lo tiene, y ahí estamos hablando de Contraloría y Fiscalía, ellos sí tienen poder de requerir información al sistema financiero, tienen el poder de requerir información a registros públicos, y todos esos datos tienen que ser suministrados a estos órganos que se encargan de investigaciones de este tipo, cosa que no tiene la aduana. Nelson Valiente, gracias por venir a visitarnos esta noche, muy amable. Gracias, Carlos, un placer estar contigo y bueno, como siempre, las órdenes. Vamos a seguir buscándolo. Dale. Muchas gracias. Nelson Valiente, hasta hace algunos días nada más, director de aduanas en nuestro país. Vuelve, como decía él, al Banco Central del Paraguay porque es funcionario de esta institución. Vamos a hacer la pausa y en un ratito vamos a seguir hablando de este tema carne, sus implicancias en el ámbito local e internacional. Tiene la gentileza de visitarnos esta noche Manuel Ferreira y Ramiro Maluf y van a estar bajo la lupa en un ratito nada más. Así no, faltan 15 minutos para que sean las 10 de la noche. Nosotros seguimos bajo la lupa. ¿Cómo le va, Manuel Ferreira? ¿Cómo está? Gracias por venir. ¿Qué tal, Carlos? A todo el panel y a la teleaudiencia de NPI. Ramiro Maluf, gracias por venir, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por la invitación y espero que podamos compartir esta noche y hablar de los temas que les interesa a la audiencia y también de cosas que tal vez sean interesantes que toquemos. Por supuesto, entre lo que nos puedan contar y pues ya nos estamos volviendo expertos en carne como nadie en los últimos días, en los últimos tiempos. No solamente el asado. No, en comer. En comer el asado. No en preparar, ¿verdad? En comer. Pero a ver, Matías, si nos pones el gráfico, porque esto no tiene que ver con la carne, pero tiene que ver con el resultado de las elecciones del último 22 de abril. Esto es del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y lo que les quiero contar es la diferencia porcentual entre el TREP y oficial. 0,02, 0,0, 0,0, menos 0,01, 0,00, 0,02. Prácticamente no hay impecable diferencia. Eso está acá dice, se dan los resultados, el cómputo definitivo, y se da la diferencia porcentual entre el TREP y el resultado oficial. ¿Y el fraude? Y bueno, eso se denunció en algún momento. Fraude. No, pero hubo temas específicos que quedaron en la justicia inclusive. Y una cuestión que hasta hoy Efraín Alegre no reconoció el triunfo de Mario Do Benítez. Yo creo que después de esta ya... mañana hay sesión del directorio, así que yo supongo que él había dicho que después de la oficialización de los resultados que él iba a decir lo que tenía que decir, ¿verdad? Bueno, después si tenemos tiempo vamos a compartir un video y algún audio de gente que se reúne hoy y que tiene que ver con los funcionarios públicos, específicamente médicos colorados. Ante la posibilidad de que se confirme
que el doctor Julio Mazzoleni sea designado ministro de Salud del nuevo gobierno, los médicos colorados reaccionan y dicen, le damos nuestro voto de confianza, le damos nuestro voto de confianza al presidente electo para que cumpla con su palabra. Él dijo que va a poner un representante del Partido Colorado. Y Mazzoleni, lo único que va a hacer es que se rían todos de nosotros los zurdos, dice uno de los doctores que habla. Porque dice que está asesorado por gente incluso que trabajó con Rafael Filisola en el 911. Doctor Juan Carlos Portillo puede ser. Sí. Bueno, ese doctor fue mencionado en el encuentro de esta noche entre médicos colorados. Le condena a Mario Aldo Benítez haber dicho que va a coloradizar, así se dice. Sí. Si tenés a punto, Matías, podemos poner esa parte, por favor. Un video. Volver al poder se tiene que hacer carne acá en el Paraguay. Doy mi voto de confianza a él. Todo lo que decida, porque es su derecho constitucional, sea bienvenido y vamos a acompañar. Pero tenemos que ser partícipes del cogobierno de Mario Aldo Benítez. Las personas que han trabajado y que han gastado las mejores horas de su tiempo tienen que ser reconocidos. Y las promesas de campaña tienen que ser cumplidas para darle seriedad a la política. Muchas gracias. ¡Viva los funcionarios públicos! ¡Viva! Este es el doctor Gómez Otaño. Jorge Gómez Otaño. Jorge Gómez Otaño, candidato. Autopostulado a full. No, alguien le habrá dicho alguna vez que puede ser ministro de Salud de Tela. Pero hay otro video, por favor, y yo en un ratito voy a dar el nombre. Solo escucharlo yo tiemblo con que sea el ministro de Salud. Cuando ¿Él? él habla del perfil del nuevo ministro, describe su perfil. Bueno, y a ver un poquitito si tenemos el otro video, Matías, compañero. Uy, le interrumpo a usted. Primero porque me tengo que ir a mi guardia dentro de las 7. Segundo porque sobre el punto quiero aclarar algo y peticionar algo. Excelente, compartimos creo todo el tema de las notas, pero en salud, compañeros, tenemos una urgencia ahora. Tenemos un problema. En salud se está por pisar el discurso de nuestro presidente. Yo quiero que esta reunión sea resolutiva. Quiero que el comando, el Consejo de Funcionarios Públicos Colorados Activos Jubilados agregue una nota. Hoy, si se puede, para mañana, porque mañana puede ser tarde. Donde aclare que nosotros esperamos y confiamos en el presidente de la República de que va a cumplir su palabra y va a poner colorados al frente de los ministerios. Porque los zurdos, porque hoy los zurdos ya se están riendo de nosotros, doctor Beto Melgarejo. Se están riendo. Trabajaron como perros para que pase lo mismo, nos están diciendo. Y nosotros no queremos a un ministro de salud que no está afiliado al Partido Colorado y no porque era militar, como están diciendo. Hace 8 años salió de la milicia. Y sus principales asesores son zurdos que persiguieron a Colorado. Gente de confianza, es decir, es más, y acá lo voy a decir y pueden grabar. Juan Carlos Portillo es uno de sus asesores principales. Cierto. Ex jefe del 911 con Rafael Filisola. Cierto. Entonces, compañeros, si esta reunión no es resolutiva, el antes y el después que hubo después de la gran convocatoria del doctor Beto Melgarejo va a quedar en la nada. El presidente de la República no puede pisar su palabra en ninguna institución. Y tenemos que estar todos unidos para eso. ¡Cierto! Por eso yo mociono a una moción concreta que salga también hoy una nota al presidente de que confiamos en él, de que no va a pisar su palabra poniendo ministros que no sean colorados. Nada más. Yo no sé si será el doctor Mazzoleni el futuro ministro de Salud, pero si estaba pensando en el Mario Aldo, creo que con estos discursos ellos mismos lo acaban de nombrar, porque si cambia va a ser un punto de debilidad de Mario Aldo a la hora de elegir a su gabinete. A mí en Sagua se llama, me dicen el médico del segundo video. Dijimos primero Jorge Gómez Otaño, ¿verdad? Su primera prueba de firmeza. ¿Qué cavernícolas son eso de zurdos y derechosos? Estamos en el siglo XXI. La única salida que tiene la salud pública paraguaya
que está tan venida a menos, que está tan golpeada, es que no se partidice. ¿Sí? Yo no sé cuál puede ser la solución de los múltiples problemas de salud del país, pero sí sé muy bien cuál puede ser la perdición definitiva, y es que sea usado como un ámbito de proselitismo partidario, de sectarismo, en donde los más capaces no tienen posibilidades por no tener el pañuelo colorado al cuello. Esto me suena a la época de Adán Godoy Jiménez, que era común allá por la década del 70, del 80. Nuestros problemas de salud siguen siendo de esa época. No podemos permitir que el partido esté por encima de los intereses nacionales en un tema que nos tiene tan mal como la salud estatal. Bueno, va a ser un tema, supongo que para poner la lupa también mañana a la mañana. Recién Nelson Valiente dijo, y se estará despertando o todavía no, Gustavo Leite, en Israel. En Israel. Se va a encontrar con una expresión de Leite, de Valiente, que dijo: oscuro personaje con el que me tocó convivir, doy gracias a Dios de ser personas muy diferentes. Dice el ex director de aduana con respecto al actual ministro o al ministro de Industria y Comercio. Se convierte cuando va el micrófono, agrego. Entre otras cosas. A mí me gustaría preguntarle a Manuel Ferreira y al señor Maluf, ¿qué es lo que ustedes consideran que pasó con este tema de Concepción? Porque da la sensación de que es una pelea de tiburones, de intereses, porque se desató una guerra en el gobierno, o sea, del Ministerio de Industria contra el Ministerio de Agricultura, contra aduanas, contra Senaxa. Internamente sabemos que hay turbulencias en la ARP, la Cámara Paraguaya de la Carne versus la ARP versus Yair de Lima. O sea, realmente parecía un cuento de rosas la marca País con la carne, y de repente con la caída de un cargamento nos damos cuenta que ahí abajo no está tan tranquilo como parece. ¿Ramiro? Adelante, Manu. No, yo lo que creo es que primero no es un cargamento, ¿verdad? Son varios. Sí, o sea. Son 7 camiones. 6. No, 7. ¿Qué le quiere hacer decir? 6. ¿Dónde está el otro camión? Hay un 7º camión. Acá Ramiro te va a contar bien. Lo que te digo es lo siguiente: no importa cuántos son. Después se empezaron a revisar los números. Se llegó a 3.500. Después se llega a 7.000. Marco Medina dijo el sábado que son 11.000 toneladas de carne. Sí. 11 millones de kilos de carne. Yo nunca me fui a una góndola de supermercado y encontré carne brasilera, por ejemplo, ¿verdad? Que por normativa Mercosur debería tener. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez encontró. Yo siempre la carne que compramos creímos que era paraguaya. Identificada por lo menos no. Identificada por lo menos no. Un problema que tenemos acá es un problema de credibilidad. Nosotros nos ponemos una norma y nosotros tenemos que cumplir esa norma que decimos nosotros mismos que cumplimos. ¿Y nosotros qué decimos? Que la carne que exportamos es toda paraguaya, de vacas criadas dentro del Paraguay con cierto sistema de trazabilidad, que se faenan en el frigorífico paraguayo con un sistema sanitario determinado, y eso es lo que se exporta. Esto se pone en duda con eso, ¿verdad? El problema es la duda de un problema de confianza. Gran parte del comercio a nivel mundial se hace sobre temas de confianza. Y acá lo que está en riesgo es una cadena que es muy grande. 1 de cada 10 dólares que se producen en el Paraguay vienen de esta cadena. Hay más o menos 350.000 personas involucradas. Le voy a poner un ejemplo muy simple. En una estancia vos tenés X cantidad de personales, la mitad son contratistas, es decir, gente que hace inversiones, alambrado, limpia pasturas, hace pasturas nuevas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tajamares, sea lo que sea. La otra mitad son personales de a caballo, digamos, gente que maneja el ganado, que son personales mensuales. Por día cero le dicen muchas veces también porque es por día. A los jornaleros. A los jornaleros, ¿verdad? Si el sector ganadero deja de invertir porque en realidad ve que el horizonte no es bueno, automáticamente para toda la parte de inversiones. Más o menos unos 40.000 empleos en riesgo hay ahí. Cuando vos empezás a mirar lo de Frigorífico Concepción faena más o menos unas 2.000 cabezas día. Si decimos que en un trasganado entran más o menos 40 cabezas, estamos hablando de 50 fletes por día, 250 por semana, alrededor de 1.000 fletes al mes.
12.000 fletes al año. ¿Cuánta gente se queda sin trabajo? Imagínate que de repente Chile y Rusia vengan y nos digan, yo no creo más que la carne que viene de Paraguay es paraguaya. Porque es carne podrida del Brasil. ¿Se acuerdan el caso de carne podrida el año pasado? Creo que esto es lo que está en riesgo. Esto es lo que está en riesgo. O sea, no es una cuestión sencilla. No es poca cosa. Y además, para lo que lo vemos desde afuera, golpea, es lo que decía Estela. Era nuestro orgullo país. Los paraguayos hacemos bien carne y cuando nos ponemos a trabajar, los ganaderos nos muestran el verdadero potencial del Paraguay. Y de repente ocurre un fenómeno que inicialmente es un incidente nimio y se desmorona toda esa imagen que nosotros internamente tenemos. Imagínense desde afuera. Por eso te quería preguntar, Ramiro, ¿cómo comienza este asunto? ¿Cómo se descubre y cómo esa bola de nieve empieza a crecer? Bueno, en realidad yo me imagino que la opinión pública debe estar en este momento ya saturada de todo lo que ha escuchado en estas 2 semanas, de todo lo que ha ocurrido, ¿verdad? Y yo en realidad quisiera poner de alguna manera una visión más positiva de la situación. En realidad la ganadería paraguaya, en la ganadería en los últimos 40 años hemos generado unos cambios enormes. O sea, un grupo visionario de no más de 100 productores han puesto pata para arriba a la ganadería paraguaya. Mucho de esto tiene la gente de las asociaciones de criadores, tiene participación en la calidad del ganado. Lo que ha mejorado el ganado y la ganadería en Paraguay es enorme. Esa es la realidad. No fue solo un modelo de negocio nuevo, sino un cambio cultural. Un cambio cultural, definitivamente. Sí. Y hemos tenido una expansión pecuaria enorme en todo el país. Lastimosamente no se termina de transmitir las cosas que se están haciendo. Hoy en Paraguay seguimos siendo, digamos, los deforestadores más grandes de la región, cuando que en realidad lo que estamos haciendo es cambiar el uso de la tierra, sobre todo en el Chaco, porque hoy la expansión ganadera está en el Chaco básicamente. En la región oriental está creciendo, se está expandiendo la agricultura sobre la ganadería. La ganadería se está arrinconando en la región oriental y está creciendo en el Chaco, ¿verdad? Si las instituciones fueran fuertes y se cumpliera las normas, el conservacionismo que se hace en el Alto Chaco es mejor que en gran parte del mundo. O sea, hoy vos tenés pautas que te obligan a dejar casi la mitad de la tierra tal cual para desarrollar. Entonces, yo digo, o sea, esta situación que la opinión pública está viendo, que está sintiendo, es una realidad con la que tenemos que, no digo convivir, con la que tenemos que trabajar y tenemos que buscar a los culpables, se tiene que sancionar a los culpables, las instituciones tienen que demostrar que tienen capacidad de ser lo suficientemente fuertes como para resolver estos problemas. No podemos nosotros, contrabando hay en Europa, contrabando hay en cualquier parte del mundo, y los riesgos que tenemos nosotros cuando tenemos una diferencia tan grande, teníamos casi $1 de diferencia en un momento, en marzo teníamos casi $1 de diferencia con Brasil, es enorme, y los riesgos, la vulnerabilidad de las instituciones, a todas luces, obviamente había gente de la aduana involucrada en los despachos aduaneros, estos que se hacían en Pedro Juan y en Ciudad del Este. Nosotros, no sé si ustedes recuerdan que a finales de marzo hay un accidente rutero que sale en la prensa, que lastimosamente la prensa no tomó mucho conocimiento de esto, no se abrió mucho esto, pero era un camión frigorífico que venía y que estaba entrando a un frigorífico de exportación, donde, según el SENACSA, no podría entrar carne importada. La carne importada tenía que venir para consumo interno y tenía que venir a frigoríficos habilitados para el efecto. En realidad, hay que entender también de que Paraguay tiene como tercer mercado de la carne a Brasil. Brasil es el 10% de toda la exportación paraguaya de carne, es Brasil.
Entonces, si no hubiera una retribución, una apertura de parte de Paraguay, obviamente Brasil no cerraría también las puertas a importar carne de Paraguay. Es más, hay acuerdos que ni siquiera obligan, como el ejemplo de Chile. Chile, para habilitarte un frigorífico manda una inspección, revisa el frigorífico y te habilita. En el caso de Brasil hay acuerdos bilaterales que permiten que Paraguay, directamente el servicio veterinario habilita un frigorífico, puede exportar a Brasil, y así viceversa. Brasil habilita, las instituciones sanitarias de Brasil habilitan un frigorífico y puede importar Paraguay de esos frigoríficos. Obviamente esta es una política de Estado, y acá hay uno de los reclamos de que el gobierno no tenía conocimiento de los volúmenes que se estaban importando de carne. Es más, creo que ni nosotros tampoco teníamos mucho conocimiento de lo que se estaba importando de carne. Pero surge este camión que cae en marzo y a nosotros se nos prenden todas las luces amarillas del tablero, y nosotros allí pedimos una reunión con Jair de Lima, que al margen quiero decirle que hoy en sesión de la Comisión Directiva de la Rural ha sido expulsado Jair de Lima de la Rural. Ya fue Como expulsado. ha habido casos donde socios de la Rural que no se vinieron a vacunar fueron expulsados, o que cometieron algunos actos que perjudicaban a la ganadería, también fueron expulsados. Este es un caso también de eso, ¿verdad? Pero nosotros, vuelvo a lo que estaba diciendo, nosotros pedimos una reunión con Jair de Lima donde le reclamamos que que nos muestre toda la documentación, que exponga toda la documentación a aduanero, todo el despacho de importación de ese camión. Cuando decís, Ramiro, perdón, nosotros, ¿te referís a la ARP? A la RP. Ese es el séptimo camión del cual vos hablabas. No. Es otra cosa. Ese es un primer camión que es el que alerta a qué es lo que estaba ocurriendo. Un octavo. Luego eso siguen los rumores de que había mucho ingreso de carne, importaciones de carne. No teníamos muy clara la información. Sí, nuestra Comisión de Carne de la Rural comienza a levantar información de decir, bueno, que ha crecido la importación de carne de un mes, del mes de enero a febrero, de febrero a marzo, y al final de abril yo le alerto al presidente de la Rural, le digo, está entrando mucha carne, yo no sé si está entrando de importación, de exportación, y le sugiero que la CONALCAR sea la que controle. La CONALCAR es la Comisión Nacional de Lucha contra la Vigilato, Delitos Conexos, etcétera, etcétera. Y le sugiero que hagamos una verificación de los camiones que ingresaban de carne, camiones frigoríficos que ingresaban de carne. Obviamente venían con un despacho de importación, pero con flancos o con vulnerabilidades que permitían que ingresara la carne, que ingresara los camiones esos. Porque obviamente si no tiene un permiso sanitario de importación no podría iniciarse el proceso de despacho, y que lo hacían. ¿Cómo lo hacían? Bueno, entiendo que ya se han iniciado los sumarios en la aduana, se han iniciado los sumarios como para identificar a los responsables y ver qué es lo que ha pasado. Jair de Lima dice que en realidad lo que les molesta a ustedes es que él estuvo metiendo carne más barata y que eso abarató el mercado. No precisamente, o sea, obviamente la carne que estaba entraba, el valor de la carne se importaba mucho delanteros, se importaba compensado, el valor de importación era alrededor de $2.000, las facturas estas que acompañaron esos 6-7 camiones eran de $2.000, $2.100 más o menos, ¿verdad? Y la carne paraguaya exportamos a alrededor de $4.000 más o menos. Esta carne importada tenía que venir para consumo interno. Hoy el servicio está haciendo sumario, ha desvinculado, ha separado a la gente responsable del DGCIPOA como para identificar quiénes son responsables de no haber alertado de lo que estaba ocurriendo dentro de los frigoríficos y qué es lo que se hacía. O sea, yo personalmente no tengo ninguna información todavía del resultado de los sumarios que está haciendo el servicio sobre este tema. Pero lo que les diría, sí, en realidad el día que cae, el día que se detienen estos camiones, la CONALCAR estaba haciendo un trabajo en el norte, porque estábamos queriendo estar seguros de que no había ingreso de ganado en pie, porque también había rumores de que podría haber ingreso de ganado por el río o por tierra.
y no se estaba verificando esto. Sorpresivamente aparecen estos camiones en la puerta del frigorífico, en el control que está a 1000 metros más o menos, y ahí se alerta a la gente de Conalgar que estaba en el cruce de Bella Vista, y viene toda la gente a revisar esto. Yo, a la sazón allí, a mí me consultan qué es lo que deberíamos hacer, y sugiero que se le llame al fiscal, que se pida la intervención del fiscal, porque estaban trabajando todos, o sea, no había un fiscal propiamente allí, pero el fiscal Takahashi es el que le da la instrucción a Morales de que intervenga en este suceso. Y yo hablo con la gente del servicio veterinario, hablo con el presidente del SENACSA y hablo con el presidente interino del SENACSA. El presidente estaba en Chile en ese momento. Les informo de la situación, de lo que había ocurrido, y bueno, ahí tenemos algunas conversaciones y tenemos algunas diferencias que nos tratamos de alinear los criterios, pero al final quedamos en que ya no había IVOs, eran las 11 de la noche, no había veterinarios oficiales en los frigoríficos, entonces, y ya el fiscal había autorizado que ingresen los camiones al frigorífico y que al día siguiente iba a verificarse. Quedamos con el doctor Feltes, que era el presidente interino, y el doctor Idoyaga, cuando habló con él, me dice, ok, habla con Feltes y trata de ve que se resuelvan estas cosas. Vamos a revisar mañana. Hasta donde yo tengo entendido, no se había autorizado ningún permiso de importación con destino a ese frigorífico. A la mañana siguiente, efectivamente, el doctor Feltes me dice, no hemos autorizado ningún permiso con destino a ese frigorífico. Y de alguna manera ratifica lo que el doctor Idoyaga nos había dicho, que no podía ingresar carne de importación a ese frigorífico, que el destino que le habían otorgado a Concepción en otros casos era con destino al frigorífico Prime. En realidad, en ese momento yo le pido al doctor Feltes que por qué no iniciaba ya un sumario al frigorífico si ya tenía toda la información, tenía la denuncia mía, tenía el fiscal interviniente, tenía los camiones allí, tenía los IVOs en el frigorífico. ¿Qué esperaba para hacerlo? En realidad las instituciones en Paraguay son extremadamente verticales y el SENACSA también, yo creo que es eso, y tal vez ese haya sido el motivo. El doctor Feltes no estaba acá y entonces el sumario se inicia recién el día lunes. Y la rural también estaba en otras, porque ese día tuvimos la visita del presidente electo a la rural, teníamos una delegación internacional de sanitaria, teníamos a la noche, o sea, la rural estaba también con otras actividades. Visualizando que las cosas podían demorarse o que se podían perder por el camino, es que nosotros intentamos, o sea, hacemos que el gobierno tome conocimiento, el gobierno central tome conocimiento de esta situación y que la decisión de lo que se tenía que hacer venga de arriba. Y yo celebro que se haya hecho esto. El gobierno reaccionó bien, obviamente hubo instrucciones de lo que se tenía que hacer y se iniciaron los sumarios y ya veremos dónde termina todo esto. Obviamente destapamos esta olla y había más cosas de las que nosotros pensábamos. Pero esto finalmente tenemos que de alguna manera poner como algo positivo, tenemos que de alguna manera celebrar que el gobierno haya reaccionado como lo ha hecho y que dé una señal internacional de que somos capaces de resolver un problema de esta naturaleza. O sea, tenemos que proteger lo que estaba diciendo Banana. Esto es un tema, la producción pecuaria. Necesitamos exportar el 75% de lo que producimos. Solo el 25% consumimos en Paraguay. Entonces tenemos que cuidar este mercado. Y estas señales que se están dando desde el gobierno para abajo son razonables. O sea, lastimosamente puede que hayan caído o que tengan que algunos culpables y algunos no culpables hayan tenido que ser desvinculados, pero hay que llegar al fondo de la cuestión y hay que resolver esto. Una cuestión, y para ir a la pausa, en un momento usted dijo que le piden a Yair que traiga los documentos, sí, que demuestre. ¿Nunca trajo? Nunca trajo. Nunca trajo. La pausa y ya volvemos en un ratito, Bajo la Lupa, esta noche, aquí en Noticias Paraguay. Carlos. Acá me están pidiendo completar la información que respecta a los videos que pasamos recién,
el tema de los funcionarios colorados. Ajá. La rebelión Funcionarios de los públicos. médicos colorados. No prosperó lo de Zaguán ni lo de Gómez Otaño. Según me cuentan, en base a lo que mostramos recién, me dicen que la conclusión de la reunión fue de apoyo total a las decisiones de Mario Audo Benítez y la futura gestión del gobierno. No apoyamos posiciones ni candidaturas personales. Sí vamos a solicitar una audiencia para establecer un diálogo con el Consejo de Funcionarios Públicos y las futuras autoridades. Ah, bueno, menos mal. Menos mal, ¿verdad? Menos mal. Bueno, Esta es una sigamos. pregunta que le quiero hacer al señor Maluf. Si me preguntan, dice si la cantidad de faenamiento hoy cubre toda la demanda de carne paraguaya interna e internacionalmente. Hasta final del año pasado no se importaba prácticamente carne o las importaciones eran mínimas. Y nos faltaba. Obviamente que no hay problema. Tenemos capacidad de abastecer el mercado interno y de exportar todo el saldo. Hoy estuvimos Hay una hablando cosa esta que es mañana importante también con sobre- relación a ese tema que preguntaba Estela. Hay cortes que no se exportan. Claro. ¿Por qué no se exportan? Ningún corte con hueso se exporta. Por Así. dos razones. La primera razón, ¿para qué vas a pagar flete sobre el hueso que no se Claro, come? que no se come. Y el hueso es pesado, ¿verdad? En una carga grande, el hueso es pesado, entonces no se exporta. Y lo segundo, está comprobado que la aftosa se aloja en el hueso. Por tanto, por temas sanitarios prefieren eliminar eso. Disminución de riesgo. Entonces, a medida que vos más exportás, ¿qué es lo que exportás? Exportás los cortes del trasero, digamos, lo que se llama corte pistola, el ramp and loin, le dicen industrialmente, ahí está la rabadilla, está la tapa de cuadril, otros cortes de ese tipo. Y a medida que más exportás eso, te va sobrando más costilla y más puchero, ¿verdad? Que es lo que más se demanda a nivel interno, ¿verdad? Entonces, cuanto más exportás, más carne te sobra dentro del mercado, ¿verdad? Interno. Interno. Más carne que se consume. Más carne que se consume. más se consume. Que más se consume. Y después te sobran todos los cortes del delantero también. Que el delantero no es muy valorizado a nivel internacional, a excepción de cuando los te entra a kosher. comprar Israel, que compra, por una cuestión religiosa, compra carne kosher y compra solamente el delantero del animal. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es esto. A medida que más se exporta, más carne queda localmente. ¿Verdad? Más carne. En consecuencia, No la es que, oferta... no es la que se oferta- va y nos quedamos sin carne. No, que No no, es. la oferta es mayor. exactamente. Y a mayor oferta, menor precio. Exactamente. Ahora, Mira comemos, cómo ya estoy entendiendo otro. ahora no, un poco nomás. Comemos tanta carne los paraguayos. Es decir, todo lo que se faena que acabaste de explicar, que se queda en el... Todo aquello que no se exporta porque se cerró un mercado, por ejemplo, más todas las 11.000 toneladas que se importan, que no se pueden exportar. Y lo que exactamente. No se pueden exportar porque nosotros asumimos que no se puede exportar. Claro. Nosotros mismos no pusimos la regla. Pero coinciden bien esos números. Y mira, 11.000 toneladas. Paraguay está produciendo más o menos 550.000 toneladas de carne totales. 11.000 toneladas no es un número. ¿Y cuánto Es 2%. 3%. Es 2%, no es un número. Dentro de este volumen grande, suena muy grande, pero dentro de este volumen tan grande lo que está produciendo Paraguay realmente es un número pequeño. Ya. ¿Verdad? Entonces realmente el impacto es un impacto relativamente limitado en ese sentido. Pero más allá de eso, Es 40.000 cabezas más o menos. el claro, más equivalente. allá de eso, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta nuevamente es lo siguiente. El mercado de la carne, la cadena de la carne, no la ganadería, la cadena de la carne, que involucra a todos los personales que trabajan, involucra a los ganaderos. Hay 150.000 ganaderos, de los cuales más o menos unos 140.000 tienen menos de 10 cabezas. La vaca es el ahorro del pobre, ¿eh? Cuando la vaca baja de valor, el pobre pierde patrimonialmente. Ese pobre, que vos sabés bien, Mengo, tiene que vender su vaca cuando se enferma, porque de repente no le alcanza para cubrir los gastos médicos que tiene. Entonces es un seguro para esa gente. Si vos te fijas en los datos de encuesta de hogares de los últimos 15 años, ha aumentado muchísimo la población ganadera en pequeños productores. ¿Por qué? Mentira que el productor es agricultor. El pequeño campesino no es agricultor. El pequeño campesino cada vez es más ganadero. Porque es mucho más seguro. La vaca no se te muere porque hay una sequía de un mes. La vaca no se te muere porque te viene una helada. Eso sí, y hoy están
plantando cosas para producir. Entonces, a esa gente también le afectas, cuando le afectas el precio, le afectas a los transportistas. Hoy hay más o menos 2.500 camiones, camión vaca que le dicen, ¿verdad? El camión tranado que se están moviendo por el país. Imagínate todos los mecánicos alrededor de eso. Hay 1.500 millones de dólares prestados al sector. En el sistema frigorífico hoy están trabajando alrededor de 30.000 personas. Imagínate, la ciudad de Concepción vive de frigorífico de Concepción. Frigorífico de Concepción, ellos mismos dijeron emplean a 2.700 personas, 10.000 más o menos si estirás a la gente que trabaja indirectamente. ¿Y Concepción cuánto tiene? 30.000 habitantes, 35.000 habitantes. Uno de cada 3 concepcioneros vive de esto. Este es un tema importante para el país. Así es. Es un tema importante, un tema grande, es un tema, yo creo que sigue siendo un tema de prestigio. Hoy lo que tenemos que hacer es cosas como, por ejemplo, la otra vez Marco Medina explicaba esto y yo creo que son soluciones interesantes. Lo que pasa es que cómo funciona este negocio. Traje mi camión importado. Está autorizada la importación, ¿verdad? Pero no traje el certificado de Senaxa. Voy a retirar ya porque me cobra el puerto, me cobra el lugar. Voy a sacar ya el camión de acá. Y mañana te voy a traer el certificado. Bueno, pero tráeme que el certificado. Así que funciona Paraguay. En muchas cosas. Esto es pensando bien, ¿verdad? Un valiente también así funciona el comercio internacional. Esto pensando bien. En otros países, vos querés que te emita la aduana un certificado y no se puede hacer enter si no está el certificado sanitario antes, porque hay un software, un sistema informático que se desarrolló atrás de eso. Este tipo de cosas son las que tenemos que hacer. No podemos seguir siendo casi ahí y seguir moviéndonos a algunos niveles. Nos van a exigir. Ya es una especie de santo para los ganaderos, pues entonces tiene un sistema cuasi primitivo, nos decía Valiente, con respecto a esa necesidad de tecnología. ¿Dónde está en este baile? La licencia previa de importación, ¿dónde está? O sea, acá hay muchos actores involucrados en Las este resoluciones tema. no se cumplían nomás. Claro, entonces nosotros tenemos que tener, hay organismos, al final le sacan al ministro de Agricultura. El ministro de Agricultura no tiene nada que ver en el tráfico de frontera, pero bueno, acá lo que tienen que ver son Senaxa, Industria y Comercio y aduana. Tenemos que fortalecer ese esquema, porque el día de mañana van a venir nuestros clientes de afuera y ¿qué es lo que nos van a decir? A mí me gusta la carne paraguaya, es rica la carne paraguaya. Quiero que sea paraguaya la carne. Y como la carne no habla y no tiene acento, no habla en guaraní, ¿verdad? Entonces no se puede saber solamente por hablar con ella, ¿verdad? Hay cosas que son interesantes de tener en cuenta. Les voy a decir qué tan buena es la carne paraguaya. Hoy estamos exportando gran parte de la tapa cuadril y la colita de cuadril que estamos exportando, la exportamos al Brasil para los restaurantes Chuchi de San Pablo. En los restaurantes Chuchi de San Pablo, ese esquema de espeto corrido, de ir cortando la carne, viven de esos cortes y se usa carne paraguaya o uruguaya porque es mejor que la brasilera. O sea, tenemos realmente un producto de primera línea, tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo y tenemos que tener autoridades serias en función de eso. Ramiro, ¿la carne paraguaya fala portugués en el exterior? A ver, Mengo, quiero entender exactamente tu pregunta. ¿La carne paraguaya es paraguaya? Ya veremos ahora con las inspecciones que está haciendo, con las auditorías que está haciendo el servicio y vamos a ver claramente qué es lo que ha ocurrido con todo ese volumen importado. En ese momento podremos estar seguros de que no hemos hecho lo que no corresponde. No podemos triangular, está prohibido triangular. Y si es que se llegó a hacer eso, pues se deberá sancionar a los culpables, ¿verdad? Hay formas de saber el tema de la trazabilidad. Nosotros esta mañana estuvimos hablando en la radio sobre ese tema y leí que usted ya desde el año pasado está con el tema de los canadienses, viendo lo importante que es la trazabilidad para conseguir los mercados en Europa. Sí. ¿Hay una forma matemática, técnica de saber si en este problema del frigorífico de Concepción se estuvo exportando carne traída del Brasil?
sí, entiendo que sí, entiendo que sí. En realidad yo soy el presidente del sistema de trazabilidad de Paraguay también, ¿verdad? Sí. Por eso. No en el caso de los animales trazados, para exportar a la comunidad europea, que es el único mercado que nos exige trazabilidad, el ganado tiene que ser trazado, obviamente se tiene que estar certificado, o sea, no hay ninguna posibilidad de que vaya un animal que no sea trazado y que no sea elegible, porque dentro del esquema de trazabilidad hay animales que por alguna razón o han perdido su identificación o han tenido algún problema, entonces los animales que son elegibles, solamente esos animales van a la comunidad, o sea, cortes de esos animales. Tiene su cédula vencida. Si tienen No, sus déjame cédulas explicar vencidas, algunas se van cosas que afuera. creo que son Pero importantes. una cosa también Cuando quería- vos faenás un novillo, vamos a suponer de 450 kilos, te queda una res de 230 kilos. Le sacaste la cabeza, le sacaste la piel, le sacaste las vísceras, le sacaste la sangre, las patas. Esa res de 250 kilos tiene hueso, de 230 kilos tiene hueso. Le sacas los huesos, 80 kilos menos. Va a tener 150 kilos de carne. Vos podés ver cuánto exportó un frigorífico y podés saber si esos números cuadran o no cuadran, ¿verdad? Este es un análisis. Una tonelada equivalía a 5, más o menos, ¿verdad? Sí, más 5 o menos. Así animales. mismo. animales. Reses. 5 Reses. animales. 5 animales. Sí. 5 reses. ¿Verdad? Así en números groseros En se números puede groseros. considerar eso. O 4 reses. Yo sé por qué exporto. Último corte, por favor, y estamos de vuelta acá ya. No, por favor. Bueno, son las 10:30 de la noche, hay algo que decir todavía, tenemos que cerrar el yo programa. vi No, que pero pregunta- no quiero decir esto. Se confirma el tercer ministro del gobierno de Mario Aldo Benítez, Julio Mazzoleni, ministro de Salud, se venía anunciando. Hoy Mario Aldo Benítez le dijo a Mine Feliciangeli de que Julio Mazzoleni va a ser ministro de Salud. Lo Todos tuvimos, esos videos que escuchamos. lo tuvimos la otra noche. La semana pasada lo tuvimos nosotros en Nosotros ya le Guaraní. presentamos luego como ministro. No, de Salud. nosotros le invitamos nomás, que nosotros vamos a saber. No, pero ya Bueno, habló pero- como ministro. Pero él dijo, Hablaba sí, como hablaba con ministro. Hablaba ¿Eh? como ministro. Ah, bueno, Tenía entonces la usted, plena seguridad que iba a señores, ellos ya le confirmaron el miércoles pasado a Mazzoleni como ministro de Salud. Hoy lo que hizo Mario Benítez es ratificar. Bueno, Yo lo que quería para preguntar cerrar, este tema de la carne parece que era un castillo en el aire, que con un caso como que se derrumba todo y nos damos cuenta que los controles son débiles, que probablemente haya corrupción en el manejo del ingreso de la carne. Yair de Lima fue expulsado de la Cámara Paraguaya de la Carne. Usted nos confirmó que la ARP acaba de expulsarlo también de la asociación. ¿Cuál es el pecado de Yair, aparte de ingresar sin documento de SENACS a la carne? ¿Está reexportando carne paraguaya y por eso el castigo tan duro, diríamos, para uno de sus socios? Hoy yo no podría asegurar, esperemos en todo caso que terminen las auditorías del servicio como para ver si es que hubo alguna reexportación de esa carne. Yo particularmente creo que la carne entró al consumo doméstico. ¿Cómo Las ven el diferencias papel son muy de- grandes, $20.000 por camión es la diferencia entre el valor de la carne en el mercado doméstico y la carne. El papel del ministro Leite en todo este asunto. Yo creo que Leites es parte del gobierno y el gobierno tomó esto como un tema grave, como un tema de Estado, como un problema de que podíamos correr riesgo con el tercer rubro de exportación de Paraguay. Entonces yo creo que hicieron lo que tenían que hacer. O sea, tal vez no nos satisfaga o nos satisfaga de repente o que alguien haya caído o que alguien haya tenido que ser desvinculado por esta situación o que no era responsable de nada y también tuvo que pagar las culpas, pero en realidad hubieron muchos culpables. O sea, si la mitad de la carne estuvo autorizada, la mitad de la carne que se exportó o 40% estaba autorizada y el resto no estaba autorizada, hubieron muchos responsables. Dentro de la ARP hubo cuestionamientos al doctor Villasanti por su gestión en todo incluso este algunos tema. querían que se aparte, Algunos que se incluso vaya. querían que de renuncie a la presidencia. Así es, los expresidentes se reunieron en un momento y le pidieron, le plantearon al doctor Villasanti que diera un paso al costado, que pidiera permiso, entiendo que fue, así fue el pedido, Sí. de un grupo, de una parte de uno de los expresidentes.
Después hubo una división allí porque hubo unos expresidentes que también dijeron que estaban bien las cosas, que no hacía falta, pero son las cuestiones internas también del gremio, ¿verdad? Para finalizar y agradeciendo la gentileza de venir a visitarnos esta noche, podemos coincidir de que la gente puede estar cansada del tema, sí, pero particularmente creo que todavía no se contó todo de esta historia. Y sobre todo, como decía el doctor Ferreira, es un tema muy importante. Y lo importante es que se cuente todo y que si hay que castigar a alguien, que se castigue como corresponde para preservar lo que tanto costó a un país como... Estamos absolutamente de acuerdo. Tenemos que fortalecer las instituciones. Y aprender de la experiencia, señor Maluf. Yo supongo que la Asociación Rural del Paraguay va a empezar a presionar un poco a Senaxa también para que modernice su sistema. A propósito, a criterio de ustedes, ¿Ido Llaga debe seguir al frente de Senaxa? El doctor Ido Llaga hoy ha sido reelecto ante la OIE. Es uno de los 5 consejeros de la OIE. Es casi seguro que el viernes va a ser electo vicepresidente de la OIE. Casi fue presidente también. Casi presidente también. Es probable que sea presidente de la OIE a fin de año o cuando tengamos el próximo cambio. Creo que es a fin de año. O sea, para nosotros, como imagen internacional del doctor Ido Llaga, es un lujo tener a una persona así en Paraguay. O sea, si bien nosotros estamos en este microclima y sintiendo esto que está ocurriendo, internacionalmente, en este momento está la reunión de la OIE y la lectura que se hace de Paraguay y de lo que ha hecho el gobierno en todo este proceso, es como que está todo bien, se está haciendo lo que se debería hacer. Pero si no, todo el escándalo del caso Concepción es porque no entraron sin papeles de Senaxa. De acuerdo, así es. Y no debería haber ocurrido eso. Y el Ministerio de Agricultura, como que no tiene vela en este entierro, está y cayó el ministro y el viceministro. Por ser yerno de Villasanti se fue el viceministro. Él dijo... así dijo. Entonces los niveles de responsabilidad también... Sí, en realidad el presidente de la República es quien decide finalmente vincular o no a algún ministro, y yo entiendo que hubo alguna conversación entre el ministro y el presidente donde el ministro reconoció sus errores en este tema. Ministro de Agricultura. El ministro de Agricultura, en el sentido de que cómo podría ser que siendo una política de Estado la autorización o no de importar carne, el presidente de la República no tuviera conocimiento de esto. Yo creo que el pecado que ha tenido Marco en ese sentido es no haberle transmitido al presidente de la República en su momento qué es lo que se estaba importando de carne, que debería haber sido el ministro o no. Ramiro, muchísimas gracias, muy amable. Súper. Manuel, muchas gracias por venir a compartir con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, 22:36, nos vamos. Fresca anoche, mañana se va a sentir un poco más de frío, según dice meteorología. Estamos tempranito a las 5 de la mañana en Monumental, como todos los días de lunes a viernes, y bajo la lupa de Noticias Paraguay la próxima semana. Buenas noches.